Diálogo social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. Bienvenidos. Hoy estaremos con una invitada internacional desde Uruguay, desde Montevideo, Uruguay. Conversará con nosotros Viviana Barreto, que es la directora del programa regional de la Friedrich Ebert. Ella trabaja con el tema sindical en toda la región y también en Uruguay. Y es parte de la Fundación FES, que es parte también de este importante trabajo. Ella es especialista en relaciones internacionales y también trabaja el tema de la integración regional. Lleva mucho tiempo trabajando en el mundo sindical y también en el mundo de las organizaciones sociales. Diálogo social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES. Bueno, estamos con Viviana y vamos a empezar a conversar con ella. Viviana, uno cuando piensa en Uruguay, piensa en varias cosas, ¿no? Uruguay es un país hermoso, también la gente es muy hermosa. Fútbol, por supuesto, ¿no? Ustedes tienen esa exportación, además no tradicional, de muchos futbolistas. ¿A ti te gusta algún equipo de allá? Me imagino que sí, porque te gusta el fútbol, ¿no? A mí me gusta el fútbol, es una cosa bastante identitaria en general, las personas acá somos futboleras. Yo soy hincha de Nacional, del Club Nacional de Fútbol, que es uno de los dos grandes clubes, pero la verdad que con sinceridad no sigo tanto últimamente el campeonato nacional, aunque sí, bueno, miro, ahora justo la semana que viene es un clásico, que el partido clásico es con Peñarol, que es el otro grande. Esos partidos sí los miro mucho, pero me he desencantado un poquito del campeonato nacional en los últimos tiempos. Pero bueno, sí soy de Nacional y ahora estamos como muy pendientes del proceso de selecciones. Hemos tenido un cambio ahí en la dirección técnica de la selección uruguaya. Y ahí tenemos un personaje bastante interesante, que es Marcelo Bielsa, que creo que ustedes lo conocen, ¿no? Sí, mucho. Él dirigió allá, ¿no? Así es, ¿no? Él tuvo un paso inolvidable por nuestro país, así que tienen una gran suerte tenerlo allá. Yo les recomiendo a las personas que quieran conocer un poco más de Uruguay que vean el tema de su música, la murga, ¿cierto? Es muy interesante, ¿cierto? Tienen también ahí esta celebración que es del carnaval, que yo creo que el carnaval más largo, no sé si del mundo, pero de Latinoamérica a lo menos, que es muy hermoso, y ahí van a conocer mucho de la cultura de Uruguay, que es muy bonita. Pero yo siempre digo, lo mejor de Uruguay es la gente, así que la gente muy especial, muy buena. Sí. Tú estás en Montevideo, ¿no? ¿Tú estás en Montevideo? Estoy en Montevideo y estoy en donde estoy ahora, que es en la oficina de la fundación, es en el kilómetro cero del país, en el centro, bien en el centro de Montevideo. Sí, perfecto. Sí. Nos dice que estás en la oficina de la Fundación. Cuéntanos un poco de la FES. Tú sabes que la FES es parte de esta construcción que estamos haciendo con esta podcast, nuestro amigo la FES de Chile. Pero cuéntame un poco de la Fundación en general, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos directamente. Así que para que la gente los conozca un poco más. Bueno, cómo no, claro, y aprovecho para decir que la FES en Chile tiene un lindísimo equipo y gracias a ellas y a ellos en particular, a mi compañera Sara, es que estoy conversando contigo, Roberto. Y bueno, la fundación, su nombre es Fundación Friedrich Ebert, es una fundación política que es de origen alemán y es la fundación del Partido de la Socialdemocracia Alemana. Hace cooperación política en todas partes del mundo y en particular en América Latina y el Caribe. La fundación tiene 17 oficinas y la cooperación política está orientada a las agendas que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, la justicia social, los derechos humanos. Es una fundación que tiene una visión progresista y de izquierda y desarrolla desde esa perspectiva su agenda
en nuestra región y tenemos como entidades y organizaciones aliadas claves a los partidos políticos de la izquierda y el progresismo en América Latina y el Caribe, al movimiento sindical, a otros movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento feminista, y ahí la FES de Chile tiene una linda e importante trayectoria en un proyecto regional sobre feminismos, y también movimientos sociales con la agenda de la justicia ambiental, que en los últimos tiempos ha sido una agenda cada vez más relevante, bueno, a nivel global y también para la Fundación. Y nosotros, yo estoy en la oficina de Montevideo, y en Montevideo, además de tener el proyecto que trabaja con la agenda nacional en Uruguay, tenemos el proyecto regional sindical, que trabajamos con el sindicalismo, bueno, a nivel de toda América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, diría eso, somos una institución de cooperación política, trabajamos en construir agendas de fortalecimiento de la democracia y los derechos con aliados, contrapartes fundamentales, que son las organizaciones, los movimientos en el territorio y los partidos políticos también, ¿no? Sí. Esa sería como una caracterización general de la Fundación. Muy bien, sí, es muy interesante. Ahí la gente que quiera profundizar puede incorporarse, puede mirar la página de la FES. Hay muchas publicaciones muy interesantes de Chile y de toda Latinoamérica, así que ahí es un buen lugar para ver algunos temas con más profundidad, ¿no? Temas de democracia, como tú decías, pero hay cosas muy interesantes. Cuéntame un poco sobre el tema del diálogo social en Uruguay. Otra cosa que aquellos que nos gusta profundizar el tema del diálogo social, bueno, Uruguay es un referente, por cierto. Tú ya tienes la mirada de Uruguay, pero también tienes la mirada regional por la labor que tú realizas. ¿Cómo ves el diálogo social en Uruguay? ¿Cómo lo ves a nivel regional? Te cuento que nosotros acá tenemos... hemos conversado en estos programas con distintas personas y yo siempre pongo el tema de la institucionalidad, ¿no? Porque es un tema muy importante y en Chile tenemos solamente una institución tripartita que trabaja en base al diálogo social como metodología, que es resolutiva. Todos los demás espacios, que son muchos espacios, ¿sí? Son más bien consultivos, digamos, no son resolutivos. Cuéntame un poco, o cuéntanos un poco más en Uruguay y en la región, ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí, como bien vos decías, Uruguay tiene como una larguísima tradición y yo diría que es un poco fundante de su conformación como república y como democracia en torno al diálogo social. Ahí quizás es interesante como diferenciar, por un lado, la negociación colectiva como un tipo de diálogo social bien particular y que tiene su importancia concreta y su institucionalidad quizás más desarrollada, y otros tipos, otras instancias del diálogo social, que ahí sí se da lo que tú decías en cuanto a que se combinan instancias de diálogo social con algún papel concreto en la política pública y resolutivas, o aquellas que son consultivas, que son la gran mayoría, ¿no? Pero bueno, para hablar quizás un poquito, y en ese doble juego de negociación colectiva y diálogo social en términos más amplios, en el Uruguay, como muchas de las legislaciones en América Latina y el Caribe, hay legislaciones y elaboraciones normativas institucionales de diálogos en torno al diálogo social desde la década de los 40, acompañando, bueno, la creación de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, la primera ley de negociación colectiva en Uruguay es de 1947, ahora sí no estoy mal en el año, pero es de la década de los 40, y durante mucho tiempo funcionó la negociación colectiva y la convocatoria de consejos de salarios. Claro que en la década de los 90, acompasando el clima político global y regional, ¿no? Con la vigencia del neoliberalismo, se suspendió la convocatoria de los consejos de salarios y ahí tuvimos algo así como entre 12 y 13 años en donde no hubo convocatoria a consejo de salario. En la legislación uruguaya la convocatoria la tiene que hacer el Poder Ejecutivo, la tiene que hacer el Estado, aunque también los particulares pueden crear instancias de negociación bipartita por voluntad, pero ante la inexistencia de la convocatoria oficial no existe la capacidad, porque naturalmente el sector empresarial no está muy abierto a negociar en términos de lo colectivo, porque justamente
la negociación colectiva es para mejorar las condiciones de trabajo, tanto salariales como no salariales de las personas. Entonces, es importantísimo el rol del Estado como un ente rector en la convocatoria de la negociación colectiva. Si bien en este periodo en el que no hubo negociación colectiva, había algunas entidades de funcionamiento tripartito, y hay otra a la que me voy a referir quizás particularmente es al Banco de Previsión Social, que es a la entidad que trabaja las políticas de jubilación y protección social, que es tripartito desde hace muchísimos años. Esos entes siguieron funcionando, pero la negociación colectiva se interrumpió, y es a partir del 2005, cuando gana el gobierno el Frente Amplio, que es un partido de izquierda en el Uruguay, recupera la convocatoria de la negociación colectiva, se genera una ley que toma algunos de los elementos de la ley anterior, pero incorpora algunos nuevos muy importantes. Por ejemplo, se aprueba por primera vez la posibilidad y el derecho a la negociación colectiva en el sector público, que antes no existía, y también se convocan ámbitos específicos de negociación colectiva a las personas que trabajan en el sector rural y el servicio doméstico, las trabajadoras del hogar, que son dos sectores con muchas personas trabajando y que trabajan en condiciones de mucha precariedad. Entonces, esos fueron dos elementos súper importantes. Viviana, para darle a conocer a las personas que nos están escuchando, viendo, lo que tú conversabas de los consejos salariales, que es un tema que nosotros no tenemos aquí, por cierto. Tú sabes que nosotros tenemos una negociación colectiva que está en la empresa, no es sector económico, que bueno, siempre nos han dicho que es imposible que haya una negociación sectorial, ramal. Ustedes lo hacen, y contarle a las personas que en esos consejos salariales se determina los pisos, ¿no? Los pisos del salario, de los salarios de distintos sectores. Y ese es un acuerdo que se hace cada 2 años, cada 3 años, ¿cierto? Y varía, ok. Pero es bien interesante porque en el 2005, cuando vuelven los consejos salariales a funcionar, hay un estudio ahí de la OIT que yo por ahí he leído que aumenta de manera importante la afiliación sindical, ¿no? Porque claro, la negociación colectiva es un instrumento base para los trabajadores y trabajadoras y para el mundo sindical. Entonces también ahí hay un instrumento que es público, que son los consejos salariales, que son, bueno, tripartitos, ¿cierto?, donde el Estado también media entre los trabajadores y los empleadores. Y es muy importante entonces decir que sí, en Uruguay sí hay negociación sectorial ramal, ¿cierto?, que después obviamente se baja a cada uno de los sectores con la particularidad, ¿no? Ese es un punto muy, muy interesante y que de alguna manera desmitifica esta cosa que no se pueden hacer temas. Y tú también nos estabas diciendo de una experiencia que yo encuentro fundamental, que es el Banco de Previsión Social, que también es muy pertinente que nos cuentes porque tú sabes que en Chile tenemos este sistema de AFP, que es absolutamente privado, y llevamos, no sé, 10 años, 15 años tratando de discutiendo exactamente. Y ustedes tienen una gobernanza, por así decirlo, ¿cierto?, que es el banco. Suena como un poco economicista esta cosa del banco, pero cuando uno lo conoce, en realidad no es un banco de los clásicos, que administra esto, que genera política pública y que es tripartito, decisorio. Ahí cuéntanos un poco cómo se deciden estos temas que aquí llevamos años discutiéndolo y que no llegamos a acuerdo. Bueno, quizás voy primero a un comentario con relación a la negociación colectiva y después, si te parece bien, converso un poquito sobre la política de protección social y el Banco de Protección Perfecto. Social. Como bien tú decías, y ahí recuperando esta mirada sobre la institucionalidad, con la ley que se aprueba desde el gobierno del Frente Amplio, se construye una institucionalidad bastante sólida para la negociación colectiva y existe lo que se llama un consejo
superior tripartito, que es un consejo donde están las tres partes, gobierno, empresariado, sector empleador y trabajadores organizados, donde ahí se discuten los grandes lineamientos para la negociación colectiva en todo el sector privado, que son elementos generales que van a orientar las pautas generales que el Poder Ejecutivo presenta para orientar todos los espacios de la negociación colectiva, y hay más de un entorno de 24 grupos de negociación por sector de actividad. Ahí se negocia desde el salario naturalmente, las categorías salariales, pero también las condiciones de trabajo y los derechos no salariales que las personas tienen que gozar en el ámbito de trabajo, tanto sea relacionados a la salud y la seguridad laboral, o relacionados a tener un medio ambiente sano y libre de violencia. Bueno, ha sido súper importante la negociación colectiva para la incorporación de las cláusulas que se llaman, simplificando un poco, de género, que tienen que ver con atender a las brechas salariales, generar políticas hacia la corresponsabilidad familiar en materia de cuidados, bueno, incluso cuestiones bien novedosas que tienen que ver con las garantías y la protección a las que tienen que acceder las trabajadoras que son víctimas de violencia de género. Entonces, sí, los consejos de salario son instancias fundamentales que hacen a la vida de las personas que trabajan, y como bien vos decías, también contribuyeron a fortalecer a los sindicatos como una organización que aporta la vida concreta a las personas. Entonces sí hubo un crecimiento en la afiliación sindical exponencial en los primeros años de instalación de la ley, y en el caso de las trabajadoras del sector doméstico, por ejemplo, fue a partir de la legislación en torno a la negociación colectiva para el sector que se fortaleció y se creó el sindicato de trabajadoras domésticas, que es como se llama en Uruguay. Y en el ámbito rural, si bien existían organizaciones de trabajadoras y trabajadores rurales, también fue como un incentivo bien fuerte en la organización, porque hay un cometido bien concreto en la política institucional de las organizaciones, y entonces hay un sentido como de pertenencia, de que las personas identifican que el sindicato es fundamental para los derechos que tienen, y también se acompasó con un entorno político bien abierto a la mejora de los derechos laborales, ¿no? Nosotros salíamos en el 2002 de una crisis económica financiera muy grande que de alguna manera vivimos en la región, y el gobierno del Frente Amplio inició con niveles de pobreza y de indigencia muy elevados, y de alguna manera se concibió que las políticas de empleo, la recuperación del empleo, las políticas salariales, y así se decía, era como la principal política pública de atención a la emergencia social, independientemente de que también se construyeron políticas sociales direccionadas a la pobreza y a la emergencia social, pero ahí las políticas de empleo y el crecimiento en el empleo y en los salarios traccionaron muchísimo a la salida de la crisis y a la recuperación de la situación social de las personas, ¿no? Entonces, es así como tú decís, y bueno, y en la ley, como bien también lo decía, se creó toda una institucionalidad para la negociación colectiva en el sector público, que incluso en Uruguay negocian todas las entidades del sector público, hasta incluso la policía también tiene negociación también colectiva. También la policía negocia colectivamente. Bueno, estamos con Viviana Barreto desde Uruguay en nuestra podcast Diálogo Social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, que es una iniciativa de El Ciudadano y la Fundación Fredis Ever, la Fundación FES. Nos pueden escuchar y ver en el canal Ciudadano y también en Spotify. Cuéntanos lo del Banco de Protección Social. Bueno, el Banco de Protección Social, como vos adelantabas, tiene una dirección tripartita que está integrada por el Estado, con representación en el directorio, el sector empleador y la representación de las trabajadoras y los trabajadores. Eso hace que hay elecciones en las que todas las personas trabajadoras votamos a nuestros representantes en el directorio del BPS. Entonces, toda persona que trabaja, hay elecciones que son además supervisadas por la Corte Electoral. Entonces, es un espacio democrático bien claro, ¿no? Y se presentan candidaturas a la representación de todos los órdenes, como se llama, de los dos órdenes, en realidad, de empleadores
y trabajadores, y en el caso del sector de la representación de los trabajadores, ahí está respaldado y digamos que está conducido por el PIT-CNT, que es la central sindical única, y también hay representación de las personas jubiladas y pensionistas que también eligen a su representación. Entonces están trabajadoras y trabajadores, empleadores y jubilados y pensionistas, y todos esos órdenes eligen a su representación y tienen un funcionamiento directo en las decisiones que toma el banco, y como es natural, la política en torno a la protección social es una política pública central para el bienestar social, y en el Uruguay esa política ha sido, digamos, atravesada por el diálogo social, con esta concepción de que el diálogo social es un instrumento de mejora de la política. Yo aquí destacaría un hito importante que fue en el 2007 se convocó un diálogo nacional por la seguridad social, en donde se discutieron algunos cambios necesarios al sistema de seguridad social, y a partir de la participación, en particular de la representación de los trabajadores, se lograron algunas cuestiones muy importantes, como por ejemplo permitir que las personas se jubilen a partir de los 60 años de edad, o que accedan, que antes eran los 65, bueno, ahora estamos en un momento de discusión regresiva de eso, pero eso fue importantísimo en su oportunidad, o elementos como jubilación anticipada a trabajadores de más de 58 años de edad que quedaban desempleados, o seguros extendidos del desempleo, o incluso que se mejorara el acceso a la jubilación a las mujeres trabajadoras y se les contabilizara más años de trabajo por hijos que tuvieran, ¿no? Atendiendo a las dificultades que tienen las mujeres de permanencia y acceso al mercado de trabajo por razón de la maternidad, pero también de la sobrecarga de cuidados. Y también se discutió muchísimo y se sigue discutiendo el sistema de ahorro solidario y público versus el sistema de ahorro privado, las AFJP o AFAPs, en donde ahí, bueno, se lograron algunos cambios para reducir la capacidad de lucro de estas empresas, pero Uruguay tiene un sistema mixto de protección social. Entonces ahí, en ese primer diálogo sobre la seguridad social, quedó clarísimo que la participación social de diversos sectores de la sociedad, y en particular de los trabajadores, fueron un aporte para la mejora de la política pública hacia una matriz de protección social más sólida, porque también, y fue un planteo distintivo del movimiento sindical en esa oportunidad, se decían, nosotros no vamos a hablar solamente de la seguridad social o la protección social sobre base contributiva, es decir, de aquellas personas que están registradas con un aporte a la seguridad social, sino que la protección social tiene que ser vista de manera transversal. Entonces discutamos en este espacio políticas de protección social de bases no contributivas. Por el ejemplo más claro son las asignaciones familiares. Entonces ahí hubo toda una política de mejora de las asignaciones familiares o de mejora de las pensiones por discapacidad para subir el piso de la protección social para toda la sociedad. Entonces, es como un ejemplo icónico que Diana, una duda, lo que de ahí salió, me imagino que es un proceso largo de conversación y de diálogo, lo que ahí se acordó, ¿qué tanto fue considerado después en el Poder Legislativo y Ejecutivo para transformarlo en políticas públicas? Sí, en esa oportunidad fue buena parte de los elementos de consenso del diálogo fueron incorporados en la legislación, en la ley de reforma Perfecto. Del sistema de seguridad social. Hubo otra experiencia de diálogo social que ahora yo no me anoté el año, pero creo que fue por allá por el 2012, bueno, unos años después, en la que fue más difícil el acuerdo y en donde no hubo un traslado, digamos, hacia la política pública tan claro, y eso es, como sabemos, una dificultad importante para el diálogo social, porque si son entidades consultivas y si además esas, las decisiones o los acuerdos no se trasladan a la política pública, hay una lógica de debilitamiento y de legitimación de los espacios que es difícil de sostener y se terminan vaciando. En ese momento, en ese segundo diálogo, no
no fue tan exitoso. Y bueno, y justo quizás, bueno, estamos saltando un poco, estamos atravesando en este momento una discusión importante sobre el sistema de protección social y en particular de jubilaciones, y el gobierno actual, que es un gobierno de una coalición de derecha, introdujo una reforma al sistema de seguridad social bastante regresiva que aumenta la edad de jubilación y reduce las jubilaciones. O sea que es verdad que hay un problema sobre la sostenibilidad económica del sistema, porque Uruguay, bueno, tiene una población bastante envejecida, pero las soluciones o la reforma, hay una valoración bastante extendida en el movimiento sindical que sobrecarga muchísimo a las personas que trabajan, o sea, que los costos de la financiación del sistema caen sobre la clase trabajadora. No se discutió tanto otras fuentes de financiamiento o gravar más a los aportes empresariales o algunas cajas de privilegio que existen, y ahí también el gobierno convocó un diálogo, ¿no? Un diálogo sobre la seguridad social con el que había representación multisectorial, pero no hubo acuerdo en absoluto, porque en esta oportunidad los trabajadores y trabajadoras y los jubilados y pensionistas estaban solos, o sea, el gobierno y el movimiento empresarial estaba como de un bloque. Entonces el diálogo no llegó a acuerdos y la ley del gobierno es evaluada negativamente. Bueno, tiene que hablar por el movimiento social y sindical y también por la izquierda partidaria. Entonces, ha habido experiencias de distinto tipo, y bueno, y hoy en día tenemos una juntada de firmas para un plebiscito que serán las elecciones que vienen, para cambiar algunos elementos sobre la reforma de seguridad social existente en el Uruguay. Pero entonces, como resumen diría, la experiencia de diálogo social en la seguridad social y la protección social en Uruguay fortaleció la política pública mucho, ¿no? Pero ahí si la orientación del Estado que toma las decisiones también es proclive a ello, ha fortalecido la política pública, ha empoderado y dado más capacidad a las organizaciones de especializarse. Hoy en día el equipo de representación de trabajadoras y trabajadores en el Banco de Protección Social es un equipo muy especializado en el tema, que da charlas, asesora, digamos, hay mucho conocimiento ahí, y también es una forma de democratizar el seguimiento de las políticas públicas en cuanto a su impacto y su legitimidad social, ¿no? Entonces, es una experiencia bien exitosa. Han habido otras experiencias de diálogo social también interesantes en el Uruguay, por ejemplo, en torno a las políticas para la igualdad de género en el mercado de trabajo, que ha repercutido directamente en leyes y en políticas volcadas a la negociación colectiva. Y también en el último gobierno del Frente Amplio, el Sistema Nacional de Cuidados, que se instaló un Sistema Nacional de Cuidados que tenía en un comité consultivo composición tripartita y también dio un resultado importante en la política, que después, digamos, en el financiamiento de esa política hubo algunos problemas, pero que fue muy importante. Entonces, la matriz de protección social, incluyendo a las normas laborales y las relaciones laborales en Uruguay, está muy atravesada por esquemas de negociación colectiva y de diálogo social. Viviana, sí. Bueno, yo creo que el tema del diálogo social en Uruguay da para varios programas, así que vamos a seguir conversando en algún momento, pero una cosa que a mí me parece, y ahí vamos cerrando, yo siempre he dado la opinión, sobre todo en este ciclo de programa, que nosotros tenemos una democracia, un modelo de democracia representativa exacerbado, ¿no? Entonces, bueno, tú nos has dado alguna experiencia donde la democracia es más participativa, a lo menos en parte. ¿Cómo ves tú, como brevemente, el aporte del diálogo social en la agenda clave para profundizar la democracia y particularmente todo lo que tiene que ver con, hoy día, muy importante, justicia ambiental y género? Bien, quizás, y perdón que he hablado mucho, pero con relación a la mirada regional, América Latina y el Caribe tienen bastantes problemas en cuanto a la negociación colectiva, a pesar de tener mucha tradición y de que la negociación colectiva por rama de actividad es bastante extendida en algunos países, Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en México. En los últimos tiempos vivimos como un retroceso en algunas de esas legislaciones. En Brasil se estableció
una reforma a la ley del trabajo que implicó un retroceso, el atropello a todos los derechos y el sistema institucional en Argentina que estamos viviendo ahora es muy grave, y también el atropello contra un elemento de la negociación colectiva que es muy relevante, y en esto de las agendas no tradicionales es la negociación colectiva tiene que ser un instrumento para la inclusión de las personas que trabajan en condiciones de informalidad en la economía popular. Porque la negociación colectiva que solamente representa a los trabajadores y trabajadoras con contrato formal termina siendo un instrumento para cada vez menos personas en América Latina, donde más del 50% de las personas que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad. Y en Argentina había una experiencia súper buena de creación de política pública, tanto con sindicatos que organizaban a trabajadoras de la economía popular, como con organizaciones de la economía popular que se organizaban en sus propias lógicas, y bueno, y la situación política en Argentina está barriendo con todo eso. Y también el diálogo social es clave para algunas agendas determinantes para la democracia, como es las agendas de la justicia de género. Yo nombré al pasar la importancia de la incorporación de cláusulas que atiendan a la desigualdad de género a partir de la negociación colectiva, y ahí es fundamental la incidencia directa de mujeres en los ámbitos negociadores. También América Latina y el Caribe tiene muchísimos problemas en el acceso a mujeres que dirijan las organizaciones y que sean parte de los equipos negociadores, y sabemos bien que es con las personas, con las mujeres, donde se colocan esas agendas que hacen a atender las injusticias que sufren esta población. Entonces, la agenda de género sirve mucho del diálogo social y la participación y la negociación colectiva, y políticas como la de los cuidados o como la de la atención a la emergencia en materia de violencia de género, tiene siempre, y en todas las experiencias regionales que podamos relevar, una participación muy activa de organizaciones sindicales y sociales. Entonces ahí el diálogo social está presente. Y también hay un elemento importantísimo que tiene que ver con el diálogo social ambiental, y es esto de diálogo social que incorpora a todos los sectores de la sociedad, porque tiene que ver con la discusión sobre lo que hacemos con nuestros bienes naturales, con estos bienes públicos nacionales que tienen que ver con nuestras formas de vida. Ahí, en el último tiempo, más allá de la larga tradición de diálogos sociales en lo territorial que existe en algunos lados, y los presupuestos y las participativos y las experiencias de gobiernos subnacionales que existen en algunos de nuestros países son elementos importantes, pero en el último tiempo se aprobó por la región el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, internacional para América Latina y el Caribe, que obliga a los estados a permitir y asegurar el acceso a la información, a la participación efectiva y el acceso a la justicia sobre asuntos de violación de derechos en función de la agenda ambiental para toda la población en nuestro continente. Entonces, el acuerdo de Escazú es una herramienta para la participación efectiva, esto de decir, bueno, hay inversiones en nuestro territorio, hay emprendimientos extractivos que generan impactos nocivos en nuestras vidas, que generan impactos nocivos en las formas de empleo que tenemos, en las comunidades, las organizaciones, la sociedad tiene un derecho de acceso sobre cuáles son las características de esos proyectos, tiene un derecho de denunciar la violación a sus derechos, y tiene un deber los estados de permitir la escucha y el acceso a la justicia para esas poblaciones. Creo que estamos viviendo en América Latina y el Caribe un momento muy interesante en donde hay cada vez más conciencia que la agenda ambiental es una agenda no contraria a un desarrollismo productivista, sino favorable a un desarrollo con justicia social y ambiental, y desde la FES en particular estamos como muy comprometidas en hacer ese ejercicio de involucrar a los distintos actores sociales y en particular al sindicalismo, entender que participar en las discusiones sobre los impactos en la crisis ambiental de las formas de producción que tenemos tiene que ser una agenda de primera línea para las personas que trabajan, y hay una responsabilidad en los estados de asegurar que las condiciones de trabajo y vida de las personas sean saludables, con derechos, y que de asegurar que pueda existir una vida en esta región y en este planeta para el futuro. Entonces, yo diría que ahí hay dos elementos importantísimos de la agenda de diálogo social del presente y del futuro.
Y también para aquellas personas que estén interesadas en indagar un poquito más en esto, existe una enorme experiencia del diálogo social en clave internacionalista. Hay distintos espacios en donde se encuentran organizaciones con una mirada internacional, tanto sea en la negociación colectiva con empresas transnacionales, en la negociación sobre políticas públicas regionales. Hay un campo ahí de acción sobre el internacionalismo social y sindical que tiene que ver con el diálogo y la participación social también, que es muy interesante, pero lo dejo como un apunte. Sí, para seguir. Sí, le cuento a Viviana que este es un ciclo de 6 programas, este es el quinto, ya lo había dicho, el quinto, pero vamos a seguir porque efectivamente es una temática muy relevante. Solamente, y ahí vamos terminando, decir que tú señalabas el tema de los gobiernos. Entonces, nosotros aquí siempre hemos dicho que el diálogo social tiene una gracia que es metodológicamente bastante sencillo, pero tiene ciertos requisitos que son más de fondo, y uno de ellos es la voluntad política de hacerlo, ¿no? Los ejemplos que tú estabas dando en Brasil, el presidente Bolsonaro en su momento, en Argentina el presidente Milei, y en Uruguay hay un presidente que también, como tú bien lo decías, es de una coalición de derecha. Así que ahí, atención, mirar bien que efectivamente el diálogo social, como ya lo hemos dicho anteriormente, el diálogo social se profundiza, es posible hacerlo cuando la democracia también es más profunda. Bueno, estamos ya terminando nuestra conversación con Viviana Barreto, que está en Uruguay, es parte de la FES de Uruguay, que ya nos contó todo lo que está haciendo, así que muy interesante el programa de la FES. Tú estás en el tema sindical, programa regional sindical, así que es muy importante. La FES tiene mucha información, así que los invitamos a poder visitar sus portales, que efectivamente son muy interesantes. Viviana, te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo para conversar con nosotros. Queda pendiente muchas cosas, así que seguramente lo vamos a encontrar en otro momento para seguir conversando de esta importante temática. Y para todos, efectivamente, pueden visitarnos en el canal Ciudadano, donde ya están los 4 primeros capítulos, en Spotify también, y ahí pueden dialogar también con nosotros, mandarnos sus aportes y ver el tema del diálogo social desde distintas perspectivas. Así que, Viviana, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo fuerte para ti. Roberto, gracias, fue un gusto reencontrarte y bueno, muchísimas gracias por la invitación y la conversación y seguimos a las órdenes. Muy bien, gracias. Bueno, invitamos a todos y todas que nos están yendo y escuchando para seguir nuestros capítulos. Nos queda uno, ¿cierto? Este es el quinto, nos queda uno y el primer ciclo ya va a terminar seguramente los primeros días de abril. Así que bueno, y esperamos poder seguir junto a ustedes en un segundo ciclo de diálogo social, el mejor instrumento para lograr acuerdos. Un saludo a todos, a todas y a todos. Soy Roberto Morales y lo encontramos más adelante. Diálogo social, el mejor instrumento para lograr acuerdos, con Roberto Morales, una colaboración del Ciudadano y FES.